Muy contento de estar en esta tarde también acompañando en lo que es la predicación del Evangelio, para lo cual me gustaría compartir algunos versículos. Siempre se habla del Señor Jesucristo eh, como Dios es amor, Dios es bondad, pero hay un área de nuestro Señor que también se debería observar. Romanos 8, versículo 1, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Aquí hemos visto por lo menos tres cosas, pero todas tienen que ver con la palabra condenación, que Dios condena. En el versículo 3 también condenó al pecado en la carne. Y este es un aspecto, como decía, que no se ve mucho en lo que es algunas predicaciones. Está bien, es correcto decir que Dios es amor, que Dios nos ama, que ha enviado a su Hijo, que la esencia de Dios es amor. No dice que Dios tiene mucho amor, que tiene bastante amor, dice que Dios es amor. Pero esta otra parte que a veces se le deja de lado por distintas razones, incluso por temor a que la gente se vaya, que se habla de un Dios airado, de un Dios que va a condenar, de un Dios que tiene ira. Esa parte no se considera, como decía, por distintas razones. Pero el Evangelio es un mensaje completo. El Evangelio del Señor Jesucristo, como la palabra dice Evangelio, la buena noticia, tiene que ver con que el Señor Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que no creen en el Señor Jesucristo como Salvador personal de sus vidas? ¿Qué hay de aquellas personas que rechazan el Evangelio? Lo hemos dicho, está bien, Dios es amor, en su amor Dios ha enviado a su Hijo a este mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que rechazan el Evangelio, que habiendo oído la palabra, rechazan al Señor Jesucristo como Salvador? Y es ahí entonces donde entra esta palabra de la condenación. Y como creyentes no tenemos que pasar por alto aquellas palabras de juicio, de condenación, de que la ira de Dios está sobre aquel que no cree, porque son verdades bíblicas. Y entre más consideramos estas verdades de que el Señor Jesucristo tiene todo el derecho y la potestad de condenar al mundo, entre más vemos esa arista de Dios, más agradecidos estamos entonces de la salvación que el Señor Jesucristo nos ha dado. Porque hay personas que dicen, sí, yo soy cristiano, yo soy salvado, pero al momento que uno le pregunta, ¿y de qué es salvado? Comienzan a pensar o mirar de alguna manera extraños, porque no saben que han sido salvados de la condenación eterna. Y eso es preocupante. ¿Qué mensaje del Evangelio han escuchado? Hay personas que basan su salvación en que Dios les sanó de una enfermedad. Y ellos dicen, yo soy cristiano porque Dios me sanó de una enfermedad. O Dios arregló mis problemas económicos. O Dios me ha dado un buen trabajo, por eso yo soy cristiano. Pero el cristianismo consiste en que Dios vino al mundo a salvar a los pecadores. Y así como salva a los pecadores, también debe condenar a aquellos que no han creído en el Señor Jesucristo como Salvador personal. Y esta visión de Dios que está a lo largo de la Escritura comienza en el libro de Génesis. Les voy a invitar a leer en Génesis. Vamos a leer en el libro de Génesis, capítulo 18. Capítulo 18. Vamos a leer el versículo 24.
Génesis 18 es el título en alguna Biblia, dice la promesa del nacimiento de Isaac. Luego en el versículo 16 hay otro título, dice Abraham intercede por Sodoma. En la ciudad de Sodoma, de Gomorra, la ciudad vecina, que Dios destruyó por fuego, había un familiar muy querido de Abraham, se llamaba Lot. Y Lot había levantado sus ojos, había observado la llanura, lo verde de las praderas, y había acercado su casa, su vivienda, todo su ser lo había acercado a Sodoma, a tal punto que ya era parte de Sodoma. Y lo vemos en la escritura que él está a la puerta de la ciudad. ¿Y qué tiene que ver que esté a la puerta de la ciudad? Diría alguien. Bueno, allí nos hablan las costumbres de la antigüedad y nos dicen que las personas de alto nivel, dentro de cargos importantes en la ciudad, se juntaban allí en la puerta. Era un lugar prominente, era un lugar donde las personas de bajo rango no estaban. Estaba la gente importante, ya sea en lo político, social, económico, allí a la puerta de la ciudad. Se discutían asuntos importantes y allí lo vemos al sobrino de Abraham, Lot. Así que ese es el contexto donde van a aparecer las palabras que vamos a leer a continuación. Génesis 18, versículo 23. Se acercó Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Una pregunta que es válida hasta el día de hoy. ¿Destruirás al justo como al impío? ¿Acaso Dios va a hacer eso? Dios es un juez justo, no tendrá por inocente al culpable, pero de la misma forma, Dios hace una separación entre los justos y los impíos. Y aquí Abraham está intercediendo por su sobrino muy querido, pero que se había apartado a Sodoma, se había apartado de las cosas del mundo. Si no tuviéramos los escritos de Pedro, donde dice que Lot era justo, y este justo se afligía por la nefanda conducta de ellos, si no nos dijera eso Pedro, pensaríamos que Lot no era un creyente, no era un temeroso de Dios, no era un justo delante de Dios. Pero Pedro nos hace esa aclaración, el justo Lot, pero estaba en Sodoma. Hermanos, no se nos viene a nuestra mente familiares nuestros que habiendo estado congregados incluso con nosotros, habiendo estado partiendo el pan, hoy día están lejos. Y hay muchas excusas que se pueden dar. Pero la realidad es que pasa por una decisión de nuestro corazón el volver a los caminos del Señor. Pero sabe que hay algo más y me llama la atención esto y es interesante, lo comparto y que no se nos olvide que tenemos nosotros que interceder por esos hermanos. Y la intercesión es a través de la oración. Es una oración de intercesión. Yo veo a mi hermano que está en los caminos de Sodoma y de Gomorra. No estamos hablando que ha caído en pecado. Incluso puede estar llevando una vida tranquila en las cosas de este mundo. Puede estar siendo incluso de beneficio a la sociedad, pero está lejos del Señor, está lejos de la congregación, está lejos de las cosas que son espirituales. ¿Qué nos toca a nosotros? ¿Acaso es criticarlos? ¿Acaso es llamar a la persona y decirle, oye, cambia tu actitud, mira cómo estás? Vuelve a los caminos del Señor. ¿Qué nos dice la Escritura? Que Abraham intercedió por su sobrino Lot y le dice a Dios, le plantea esta pregunta: ¿destruirás también al justo con el impío? Y él está considerando a su sobrino Lot como una persona justa, y es lo que dice Pedro en el Nuevo Testamento. Este justo se afligía,
Y sabe que ese es el caso de las personas que están lejos. A veces cuando cuentan su testimonio en el regreso, ellos dicen y explican cómo estando en el mundo, el Espíritu Santo les hablaba a su corazón, que estaban mal, que tenían que volver, que las cosas no eran igual como antes. Por eso digo, es una decisión del corazón, de humillarse delante del Señor y volver. Pero también la responsabilidad de nosotros, los que estamos congregados, es la perseveración en la oración de intercesión. Versículo 23. Versículo 23 dice, el 24, quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él. Y comienza Abraham a interceder 50, 45, 40, 30, 20, llega a los 10. Pero era una ciudad malvada, era una ciudad impía. Y así está nuestro mundo en el día de hoy. Así estamos. Uno ve alrededor la sociedad, hay guerra, rumores de guerra, a lo malo le llaman bueno, a lo bueno le llaman malo. Injusticia por todos lados. La gente piensa que estamos viviendo en el apocalipsis, pero eso no es así tampoco. Otros dicen, no, es que estamos viviendo el principio de dolores. Tampoco es así. Todo eso va a comenzar cuando la iglesia sea arrebatada. Lo que estamos viendo en el día de hoy, por muy malo que nos parezca, es solamente sombra de lo que va a pasar en ese tiempo de gran tribulación. Aquellos 7 años, 3 años y medio de principio de dolores y después 3 años y medio de gran tribulación. Dice el versículo 25, lejos de ti el hacer tal que haga morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. Y aquí está la frase, el juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. Tenemos que entender eso. Nuestro Señor es el juez justo y el juez justo de toda la tierra. Es el juez justo de los países más recónditos de nuestro planeta. Y Él va a juzgar a todas las naciones, a cada persona individualmente. Se dará el tiempo de revisar tu caso. El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. ¿Habías pensado en esta visión de Dios? Como decía, mucha gente tiene el concepto de Dios me ama, Dios es amor, Dios es un Dios perdonador, Dios es bondadoso. Son todas verdades. Dios es misericordioso, es compasivo, benevolente, todo es verdad. Pero también Dios es un juez justo y no va a tener por inocente al culpable. No va a tener por inocente al culpable. El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. ¿Acaso no hizo lo que era justo cuando estaba Noé preparando el arca, donde 8 personas se salvaron, donde toda la humanidad pereció? Dios hizo lo que era justo. Advirtió. Se le llama a Noé pregonero de justicia. Pregonero de justicia. A viva voz, Noé tiene que haber anunciado lo que venía, el cataclismo que venía. Y realmente fue un cataclismo. Las aguas de los cielos descendieron, se abrieron las cataratas de los cielos, dice el libro de Génesis. El agua que estaba debajo de la tierra se abrió también, subió, todo eso subió. Hubo un cataclismo realmente grande. Toda esa generación que vivieron aproximadamente 2000 años, desde Adán hasta Noé, 2000 años, y donde la gente vivía muchos años,
La maldad de los hombres era mucha en la tierra y Dios tuvo que hacer lo que era justo. Pero sabe que Dios advirtió y Dios dejó en claro que había un lugar para salvarse. Había espacio suficiente para salvarse en el arca. Las personas que no se salvaron lo hicieron por incrédulas, no creyeron al mensaje de Noé y su fin fue la muerte. Y alguien podría decir, yo me hubiera subido, si hubiera visto el arca, yo me hubiera subido y me hubiera salvado de aquel diluvio tan tremendo. ¿Y acaso en el día de hoy no pasa lo mismo? Se está pregonando el evangelio en diferentes lugares, a través de todas las redes sociales se está predicando la palabra y la gente mira a su alrededor, sabe que algo viene, pero no hace nada y sigue su vida cotidiana, normal y tranquila. Bueno, tenemos que saber esto. El juez de toda la tierra va a hacer lo que es justo. Y él dice que el alma que pecare, esa morirá. El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. Sabemos el fin de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. Cómo fueron destruidas. Algunos arqueólogos han encontrado cerca del Mar Muerto restos de unas ciudades. Han encontrado allí restos de lo que fue una ciudad, una civilización. Algunos también han fotografiado una estatua de sal que está cerca del Mar Muerto y pareciera al mirar como una mujer, como una roca que tiene una figura de mujer de espaldas. ¿No le suena conocido? ¿Acaso el Señor no nos cuenta la historia y nos dice el Señor, acordaos de la mujer de Lot? Acordaos de la mujer de Lot. ¿Sabías tú de la mujer de Lot? ¿Te acuerdas de la mujer de Lot? Era una familia. Lot, su mujer y sus 2 hijas. Y se les dio una orden clara, precisa. Dios no anda con ambigüedades. Se les dijo, no miren tras de ustedes. No miren tras de ustedes. ¿Acaso es difícil aquella orden? De ninguna manera. Voy corriendo, la ciudad se está destruyendo detrás mío y la orden es no mirar atrás. ¿Y qué es lo que hace la mujer de Lot? Si bien ella iba saliendo de la ciudad de Sodoma y Gomorra, ciudad de pecado, de maldad, su corazón estaba todavía en la ciudad. La Escritura no nos dice la razón por la cual ella miró, pero podemos suponer todo lo que ella tenía, todo lo que ella ansiaba estaba en la ciudad y se estaba destruyendo. ¿Dónde están tus prioridades? ¿Dónde están las cosas que tú anhelas? ¿Acaso están en este mundo o nuestra mirada está en los cielos, de donde esperábamos al Señor? Bueno, el fin de esta mujer fue que ella miró hacia atrás en desobediencia absoluta a Dios y quedó convertida en una estatua de sal. Y allí quedó. El juez de toda la tierra hizo lo que era justo y libró al justo Lot. Dios no hace nada sin un propósito. Les invito a leer en el libro de los Salmos. Libro de los Salmos. Salmo, el capítulo 7. Salmos, capítulo 7, versículo 11. Bueno, leamos el 10. Salmo 7:10. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y Dios está airado
contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo acabado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Qué solemne pasaje. Habíamos pensado en esto, meditado en esto. Este salmo de David, él está pidiendo vindicación y él alaba al Señor. Obviamente siempre eran como oraciones los salmos, pero él hace un giro y recuerda, si bien está alabando al Señor por lo que él ha hecho en su vida, también él reflexiona en Dios y los impíos. ¿Qué es una persona impía? La palabra impía es interesante. De allí mismo sale la palabra piedad o piadoso. Alguien que está cerca de Dios, alguien que está cercano a Dios es una persona piadosa. Y obviamente un piadoso va a surgir la piedad en su corazón, el hacer bien al prójimo, la misericordia, y todo eso tiene que ver con la piedad. El impío, palabras como impiedad, todo lo contrario a lo que Dios habla acerca de los piadosos. Y aquí, si bien David está reflexionando que Dios es justo, y él lo dice al final del versículo 9, habla de que Dios es justo y prueba la mente y el corazón, dice el versículo 9 al final, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo está mi mente? Cuando habla del corazón, obviamente no es nuestro músculo que bombea sangre, sino que el corazón es donde están los pensamientos, las intenciones, el corazón donde pensamos, donde sentimos. Dios es juez justo. Y esta palabra que aparece en el verso 11, como decía al principio, de repente se salta. Dios está airado contra el impío todos los días. Y aquí comienza un choque de ideas. Y algunos pueden decir, ¿cómo dice eso? Está mostrando a un Dios enojado, está mostrando a un Dios que yo no conozco, porque Dios es amor, Dios es bondad, Dios, todo eso. ¿Cierto? ¿Lo ha escuchado? Dios me ama, haga lo que haga, Dios me ama, sea como sea, Dios me ama. Pero ¿qué dice la Escritura? A las personas que están en impiedad, que a las personas que no se arrepienten, a las personas que andan en iniquidad, la relación que tienen ellos con Dios es esta que aparece aquí. Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Lo había visto de esta manera? ¿Lo había escuchado? Por eso es un evangelio completo. Cuando la persona se convierte de las tinieblas a la luz del Señor, cuando la persona contrito y humillado se arrepiente de sus pecados, porque ahí el verso 12 dice también, si no se arrepiente, nos está dando la oportunidad de arrepentirnos, de considerar nuestra vida, de ver nuestros pecados, nuestra maldad y decir, Señor, Señor, aquí estoy, me arrepiento de mis pecados. No vamos a decir una oración modelo y decir, bueno, repita después de mí. No, cada conversión, si usted escucha a 10 personas, las 10 personas van a tener distintas maneras de expresar cómo fue aquel momento.
donde recibieron al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Algunos solamente en el pensamiento, otros llorando, otros caminando. Recuerdo un hermano que hablaba de caminar en la línea del tren, iba pensando, caminando, y se convirtió meditando en la palabra. Otros han tenido experiencias traumáticas y llorando han abierto su corazón al Señor en arrepentimiento. Y otros en la tranquilidad de su hogar, meditando en la cama de un hospital tranquilamente, se han convertido al Señor. Lo importante es arrepentirse. Pero la persona que no se arrepiente, y esto es importante porque recuerdo una vez cuando un joven me dijo que era cristiano, le quiero contar algo, me dijo, soy cristiano, desde el otro día ya soy cristiano. Yo le pregunto, ¿y cómo sucedió eso? Entonces, ¿podemos decir que eres salvado ya? Y me dijo, ¿cómo así salvado? ¿Cómo así salvado? Yo le dije que no, ya no vas a la condenación. ¿Pero y por qué condenación? Me dijo. Y ahí comenzamos a hablar. Y al llegar al punto, el por qué él era cristiano, es porque había comenzado a ir a la iglesia, luego cantaron unas canciones, unas melodías, y la persona que estaba delante dijo, pasen al frente, repitan esta oración después de mí. Él basaba su creencia en la repetición de una oración. Pero has tenido un encuentro con el Señor, que has mirado tu vida, te has examinado y has visto cuánto has ofendido a Dios. Que Dios dice, no mentirás y tú has mentido, no robarás y tú has robado, no adulterarás y tú has mirado a la mujer de tu prójimo. No obedecemos los mandamientos de Dios. Y obviamente eso merece el castigo de Dios porque Dios es un juez justo. Y ahí miramos a la cruz de Cristo y nos arrepentimos de nuestros pecados, de nuestras maldades. Otra persona me decía, es que estoy esperando el momento que Dios me llame. Si Él me va a salvar, Él ya tiene sus designios, me decía. Si yo voy a ser salvo, el Señor me va a llamar. Pero esa persona estaba diciéndome eso, pero estaba quieta, rechazaba cualquier invitación a congregarse o a escuchar de la palabra. Y cuando alguien abría la palabra cerca de él, se burlaba. Amigo, esto no es automático. La persona se le entrega el evangelio, la persona acepta el mensaje o rechaza el mensaje de salvación. Dependerá de la persona. Sabemos todo lo que la Biblia habla de los designios soberanos de Dios, pero nosotros no sabemos eso. Dios lo sabe. Nos llama a nosotros a arrepentirnos, a creer el evangelio. Versículo 16. Su iniquidad volverá sobre su cabeza. Ahí está, confirmando lo que estaba diciendo. Las personas hacen maldad. Las personas desobedecen los caminos de Dios. La iniquidad que ellos están haciendo va a volver sobre sus cabezas. No es que Dios quiera que se vayan al infierno de ninguna manera. Dios quiere que las personas se salven. Dios quiere que las personas crean. Y por eso es que el libro de Juan nos dice un texto bien claro, preciso, que no deja lugar a ninguna duda. Solamente lo voy a mencionar, está en Juan capítulo 3, versículo 36. Juan 3, 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, ahí está la palabra, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay personas que creen en el Hijo, y hay personas que rechazan al Hijo. ¿Se fija? Tú has escuchado el mensaje de salvación, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Tú tomas ese mensaje y dices, lo creo. O tomas el mismo mensaje y dices, bueno, soy muy joven para creer.
Estoy muy ocupado para ser cristiano. Lo voy a dejar para después. ¿Estás tomando una decisión? ¿Estás tomando una decisión? Dios lo ha hecho todo por nosotros y nos plantea en la Escritura este gran plan de salvación que viene preparado desde la antigüedad. Es un plan perfecto. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis se habla de este plan de salvación. Dios ha hecho lo que es justo porque Él es un juez justo. ¿Qué nos toca a nosotros? Arrepentirnos para que nuestra iniquidad, las maldades que nosotros hacemos, no vuelvan sobre nuestras cabezas. Dice, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. O sea, la maldad, los pecados los cometemos nosotros, lo hacemos nosotros. Y eso vuelve sobre nuestra cabeza, sobre nuestra propia coronilla. Allí mismo en Salmos, capítulo 94. Salmos, capítulo 94. Hermanos, si somos creyentes, podemos agradecer al Señor porque Él nos ha salvado, porque Él nos ha perdonado, porque Él nos ha librado de la condenación eterna. Nos ha librado del juicio de Dios, del justo juicio de Dios nos ha librado por creer. Nos ha redimido, nos ha comprado a precio de sangre en su muerte. Dice Pedro, en su cuerpo, sobre el madero, llevó nuestros pecados. Eso tenemos que entender. Cada uno de nuestros pecados, hasta el más mínimo pensamiento pecaminoso, fue cargado en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Salmo 94, dice el versículo 1, Jehová, Dios de las venganzas. Jehová, Dios de las venganzas. ¿Habías leído este texto? ¿Habías considerado que Dios es Dios de las venganzas? La palabra venganza tiene una connotación a veces negativa, pero el salmista la ocupa para hablar de Dios, de Jehová Dios. Dice Jehová, Dios de las venganzas. Y comienza a explicar el Dios de las venganzas, muéstrate. Y ahí habla del versículo 2, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Cuando una persona rechaza el mensaje de salvación, la Biblia habla de esto, de la soberbia. Nos miramos a nosotros mismos, consideramos que no cumplimos los mandamientos de Dios, no alcanzamos el estándar divino. Toda la maldad en nuestro corazón. Y nos arrepentimos de todo corazón. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que no se arrepienten? ¿Acaso la Biblia no da esta palabra, la soberbia? Por la soberbia del corazón del hombre es condenado. Porque no se humilla delante de Dios. Dice, deje el impío su camino y vuélvase a Dios. Pero yo no soy impío, dice alguno. Yo no le hago mal a nadie. Yo hago el bien. Supiera usted todo lo que yo hago, dicen algunos. Pensando hacia sus adentros que con aquellas obras buenas están buscando la bondad de Dios. Y aunque digan que no, están pensando en su corazón, yo tengo el cielo ganado por mis obras. Yo no soy malo como los demás, como aquellos que están en la cárcel, asesinos, personas malvadas. Así que cuando esta palabra aparezca, y si usted no es creyente, sabiendo el mensaje de salvación, sabiendo que el Señor murió por nosotros en la cruz del Calvario, y usted dice, no creo eso, lo dejo para después, está rechazando. Hay una soberbia en el corazón del hombre.
Y el versículo 3 hay una pregunta. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Esa es la pregunta. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo, Jehová, se gozarán los impíos? ¿Sabe que esta reflexión también la vemos en otro salmo, el Salmo 73, respecto a Asaf? Asaf se lamentaba. Asaf se lamentaba porque él miraba a su alrededor y la gente no tenía temor de Dios, la gente era impía, la gente hacía iniquidad, cometía pecados, pero no le pasaba nada. Andaba feliz por la vida, no tenía preocupaciones, no tenía congojas, no tenía dolores. Entonces Asaf se lamenta y es el mismo pensamiento que aparece aquí. El salmista está mirando a su alrededor. ¿Hasta cuándo los impíos, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras? Se van a gloriarán todos los que hacen iniquidad. Y así está nuestra sociedad. Lo podemos ver, las redes sociales, la televisión, la radio. Hay una vanagloria de la maldad. A nadie le da vergüenza publicar su pecado. A nadie le da vergüenza publicar su pecado. Que la gente vea en los pecados que anda. Bueno, no le llaman pecado, obviamente, pero la gente quiere que todo el mundo sepa en lo que andan. Y la Escritura llama pecado a lo que es pecado. ¿Cómo estamos en nuestra sociedad? A lo malo le decimos bueno, a lo bueno malo, y eso puede también infectar nuestras congregaciones, que comencemos a decirle otras cosas a lo que la Biblia llama pecado. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras, la vanagloria, que estas personas hacen iniquidad y se glorían de esto? Y como dice la palabra, es una gloria falsa, es una gloria vacía. Se jactan de algo que al final no tiene ningún sentido. En 100 años o en 50 años, ninguna de las personas que estamos aquí, o en 100 años, ninguno de los que estamos aquí vamos a estar, si el Señor no viene antes. Y todo lo que hemos hecho en este mundo, todas las cosas que hemos adquirido, las cosas que hemos estudiado, las cosas que hemos preparado, nuestras labores, todo va a pasar. Y recién allí, después de la muerte o de la venida del Señor, llega lo realmente importante, lo realmente duradero, lo realmente eterno. Y seremos conocidos realmente como somos. Vamos a estar en el mundo espiritual. La muerte puede sorprendernos ahora mismo, en cualquier momento. Por lo menos 3 veces he tenido aquella experiencia. Podemos estar incluso acostados, durmiendo tranquilamente, y la muerte puede venir a nosotros en un momento. Solo hay un paso entre nosotros y la muerte. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu alma? ¿Estás preparado si la muerte te sorprende ahora en estos momentos? Lo que has provisto, ¿qué será? Es una pregunta que aparece en la Escritura. Lo que has provisto, ¿de quién será si la muerte te sorprendiera hoy? Vamos a leer otro versículo en el profeta Isaías. Isaías capítulo 33. Isaías capítulo 33. Versículo 21. Isaías 33, 21. Porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuerte
lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no andará galera de remos, ni por él pasará gran nave, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Muy bonito este texto. A mí me sirvió para otro tema que estaba tomando con unos hermanos acerca de la política, porque nosotros tenemos los tres poderes y nos manejamos en esos tres poderes políticos: el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo. Y aquí en un solo versículo encontramos a Dios tomando aquellos tres poderes que nosotros conocemos. Y Él es nuestro juez, poder legislativo, o sea, poder judicial. Él es nuestro legislador, poder legislativo, y Él es nuestro rey, poder ejecutivo. Ahí están en una sola persona los tres poderes con los cuales se manejan las naciones, concentrados en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué digo del Señor y no de Dios? También allí aparece al final del texto. Dice, Él mismo nos salvará. ¿De quién viene hablando Isaías? Capítulo 33 habla de que Jehová traerá salvación. Pero este versículo al final dice, Él mismo nos salvará. Pablo nos dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios mismo nos salvó. Dios mismo vino a este mundo. Él mismo nos salvará. Fue una promesa que Él cumplió. Él vino a este mundo, tomó forma humana. Es nuestro juez, es nuestro legislador y es nuestro rey. Y como juez, yo le pregunto a mis amigos en esta tarde que no conocen al Señor como su Salvador. Hemos aprendido que si alguno está en Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero ¿qué pasa con las personas que no están en Cristo Jesús? Van a tener que pasar por un juicio. ¿Y cómo es este juicio? Y ahí va mi pregunta. Vemos en el día de hoy el poder judicial en este mundo. Y no solamente en nuestro país, en todos los países. Hay personas que son culpables, pero de repente los jueces lo dejan salir libre. Y todo el mundo sabe y comenta que ese juez fue comprado. Se le pasó un poco de dinero y ese juez, aunque todos lo supieran, cambió su veredicto. Y a la persona culpable, que por todo el mundo sabido que era culpable, el juez, lo dejó en libertad y lo declaró inocente. Y todo el mundo dice, es un juez corrupto. Y ahí viene la pregunta, ¿piensas tú que Dios va a ser un juez corrupto? ¿Que Dios va a aceptar el cohecho? ¿Que de alguna forma tú vas a negociar de otra manera para que Dios te declare justo? Y la verdad es que no. Dios, lo hemos visto, Dios es un juez justo. No tendrá por inocente al culpable. Y solamente los que han creído en el Señor Jesucristo como su Salvador personal, ellos no tendrán condenación. Si el Evangelio es eso, es un mensaje de salvación para todo aquel que cree en el Señor. Pero para el que no cree en el Señor como su Salvador, es un mensaje de condenación. Por eso es que el Evangelio es una buena noticia. Y si hay una buena noticia es porque va acompañada de la mala noticia. Y esa mala noticia es que Dios es un juez justo y no tendrá por inocente al culpable. Más adelante, el profeta Jeremías, capítulo 25. Profeta Jeremías, capítulo 25. El versículo 31. Jeremías
25:31. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Él es el juez de toda carne. Entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Y aquí hay algo solemne también. La Biblia es clara. En el libro de Juan dice que Dios le ha dado todo el juicio al Hijo. Al Hijo. Es el Señor Jesucristo. Dios le ha dado todo el juicio al Hijo. Cuando leemos en Apocalipsis, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y eso de ser lanzado es como que alguien lo toma y lo lanza. Esa es la palabra lanzado. No es que van a hacer una fila. La palabra que utiliza es fuerte. Fueron tomados y lanzados al lago de fuego. Y acá nos dice al final del versículo 31 que entregará los impíos a espada, dice Jehová. ¿Quién lo va a hacer eso? ¿Acaso no lo va a hacer el mismo que en el día de hoy está ofreciendo salvación a todo aquel que cree? Se presentó el Señor como un cordero manso y humilde, pero también en el Apocalipsis, capítulos 5 y 6, aparece como un cordero manso y humilde, como un cordero que fue degollado, pero también aparecen personas que decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos de la ira del cordero. ¿Quién podrá estar en pie en su presencia? Por eso tenemos que saber las dos partes. El mismo Señor Jesucristo que hoy día ofrece salvación, que ofrece perdón de pecados, que ofrece vida eterna. Él es el juez de toda la tierra, es el juez de toda carne, y Él juzgará a todas las naciones. Dice el versículo 31, hasta el fin de la tierra, hasta el fin de la tierra. Ningún espacio quedará sin ser juzgado. Y Él es el juez de toda carne. Y Él es también el que entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Así que la invitación, obviamente, es a creer en el Señor Jesucristo como Salvador. Y saber esta verdad, hermanos, que si el Señor ofrece salvación, también está anunciando condenación a todo aquel que no cree en el Señor. Vamos a quedar hasta allí. Vamos a dejar hasta ahí la enseñanza de su palabra. Que el Señor bendiga lo que hemos aprendido en el día de hoy.